Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a resolver el problema de funciones Castilla-La Mancha, selectividad Julio, opción B. Comenzamos. Se considera la función una función definida a trozos, menos x menos 4 si la x es menor que c, menos 3 si la x está comprendida entre c y 0 y x cuadrado menos 10x si la x es estrictamente mayor que 0. Nos piden que calculemos cuál es el valor de c que hace que la función sea continua en x igual a c. Veis que ahora x igual a c es justo donde cambia la característica de la función. Otras veces el parámetro variable que tenemos que calcular está aquí en la definición de la función, es ahora en los intervalos en los que vale cada uno de los trozos de la función donde está el parámetro desconocido que es c. Nos piden en un apartado B que calculemos los extremos relativos de la función en el intervalo que va de 0 hasta más infinito y que en ese mismo intervalo calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la monotonía. Bueno, vemos primero, hacemos una primera observación, tenemos aquí un trozo de recta decreciente, tenemos una recta horizontal y tenemos una parábola cóncava. No nos dicen que dibujemos la función, pero no está de más que sepamos con lo que nos estamos moviendo. Hay aquí un punto C que será variable, ¿verdad? Y en el que yo quiero ver cuál es el valor exacto del C para que esta recta decreciente y esta recta horizontal se junten bien. ¿En qué punto, cuánto tiene que valer la C para que se cumpla la definición de continuidad en x igual a c? Veis que solo me piden la continuidad en un punto, no nos dicen que la función sea continua en su dominio, nada más que la continuidad en un punto, ¿vale? Entonces eso nos facilita mucho las cosas porque sencillamente tengo que ver cuándo se cumple la definición. Y la definición ya sabemos será continua en x igual a c si y solo si el límite cuando la x tiende a c de la función coincide con el valor de la función en el punto. ¿Cómo calcularemos este límite? Pues como precisamente en x igual a c cambia la expresión de la función, ese límite, si existe, lo calcularemos a través de los límites laterales. Límite cuando la x tiende a c por la izquierda de la función. Veis que a la izquierda de c la función que tenemos que coger es la recta decreciente, menos x menos 4. Calculamos ese límite y al sustituir la x por c nos quedará menos c menos 4. A la derecha de c la función que tenemos es la función constante menos 3. Luego este límite cuando la x tiende a c por la derecha vale menos 3. Y el valor de la función exactamente en el punto sustituimos donde esté la igualdad y es el valor de la función en c igual a menos 3. Para que la función sea continua, estas tres expresiones tienen que ser iguales, estas dos ya lo son, pues impondremos entonces que menos c menos 4 sea igual a menos 3, pasamos la c al otro miembro de la ecuación sumando, el menos 3 lo pasamos al otro lado sumando también y nos quedará menos 1 igual a c o c igual a menos 1. Esta ecuación, tened cuidado con los menos, pero es muy fácil de resolver. Luego la función será continua en x igual a c si, solo si c es igual a menos 1 porque este es el valor que hace que se cumpla la definición de que el límite coincida con el valor de la función en el punto. Apartado A entonces resuelto. Vamos con los apartados A, B y C. Me piden que calculemos los extremos relativos de la función f de x en el intervalo 0 más infinito. Si os dais cuenta, la función en el intervalo 0 más infinito es el trozo de parábola. Todo lo demás me sobra, no quiero saber nada de ello. Solamente me interesa la función en el intervalo 0 más infinito y nuestra función en el intervalo 0 más infinito es y igual o f de x igual a x al cuadrado menos 2x. Vamos a calcular los candidatos a extremos relativos resolviendo la ecuación f' de x igual a 0, que son los puntos críticos o puntos singulares, aquellos en los que la primera derivada vale 0. Derivamos esta función, que es muy sencilla, 2x menos 10, 2x menos 10 igual a 0, si y solo si la x vale 5. Como ese punto ha salido dentro de la zona en la que nosotros estamos estudiando los extremos relativos, lo tendremos que tener en consideración. Este x igual a 5 entonces es un candidato a extremo relativo. Para clasificarlo podemos utilizar o bien el criterio del estudio del signo de la primera derivada, de la monotonía, ¿verdad? El crecimiento y el decrecimiento, o podemos utilizar, como yo voy a hacer en este caso, el criterio de la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada y la segunda derivada vale 2, es constante, es igual a 2. La derivada de 2x menos 10 es igual a 2. En particular, la segunda derivada en el 5 también vale 2, si es positiva.
de forma que el punto de coordenadas 5 menos 25 es un mínimo relativo. Recordáis, si la segunda derivada es positiva es mínimo, si la segunda derivada es negativo sería un máximo relativo. En nuestro caso nos ha salido que la segunda derivada en el 5 es positiva, de manera que en ese punto, que era el candidato a extremo relativo, tenemos un mínimo relativo. Y los mínimos y los máximos son puntos de la función y tienen dos coordenadas y damos las dos coordenadas. No decimos en x igual a 5 se alcanza un mínimo, sino que decimos que en el punto de coordenadas 5 menos 25, ¿de dónde sale este menos 25? Este menos 25 es el resultado de sustituir en la función la x por 5. Si sustituimos aquí la x por 5, 5 al cuadrado son 25, menos 10 por 5, que son 50, 25 menos 50 son menos 25, es este punto entonces donde alcanzamos un mínimo relativo y no hay ningún otro extremo más. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento sabemos que tenemos que estudiar cuando la derivada es positiva y cuando la derivada es negativa. 2x menos 10 quiero ver si es menor que 0 o mayor que 0, marcaríamos la frontera o directamente despejamos de aquí la x si la x es menor que 5. Luego la función es negativa, la derivada es negativa si la x es menor que 5, como la x solamente la tengo que considerar desde 0 hasta más infinito, aquí no diré para todos los x de menos infinito hasta 5, no, porque nosotros solo estamos estudiando la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento en el intervalo 0 más infinito. ¿Se entiende esto bien? No pongáis aquí desde menos infinito hasta más infinito, hasta 5, porque son los valores menores que 5 dentro de el intervalo o la semirrecta 0 más infinito. Por tanto, la derivada es negativa si la x es menor que 5, luego la función es decreciente para todos los x pertenecientes al intervalo 0, 5. Vamos con la derivada donde es positiva, pues si para los x menores que 5 es negativa, para los x mayores que 5, yo quiero ver cuándo 2x menos 10 es mayor que 0, pasamos este 10, el 2 como es positivo lo pasamos al otro lado y no nos cambia el sentido de la desigualdad, de manera que la derivada es positiva si la x es mayor que 5, es decir, que la función será creciente para todos los x pertenecientes al intervalo 5 más infinito. ¿Vale? Lo expresamos bien, la derivada es negativa si la x es menor que 5, es decir, desde 0 hasta 5 porque nos movemos desde 0 hasta más infinito. Este es entonces el primer ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio. Los costes de fabricación de un modelo de vehículo, c de x igual a menos x al cubo más 45x cuadrado menos 243x más 500. Los costes de fabricación vienen dados por esta expresión, por esta función, donde la x está dada, la c de x está dada en miles de euros, el coste que nos sale está en miles de euros, y está en función del número de vehículos que está en cientos. La X son los cientos de vehículos que nosotros fabricamos. Dependiendo de los que fabriquemos, pues así tendremos unos costes y esos costes, el resultado estará en miles de euros. Dice, determina la cantidad de vehículos que dan el coste máximo y el coste mínimo, a qué valor ascienden ambos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es calcular el máximo y el mínimo absoluto, no relativo, absoluto de esta función en este intervalo cerrado. Sabemos que una función continua en un intervalo cerrado alcanza siempre un máximo y un mínimo absoluto. ¿Dónde vamos a obtener el máximo y el mínimo absoluto? Pues tenemos varios candidatos. Los candidatos serán los extremos relativos, los máximos y los mínimos relativos, que esos los obtendremos derivando e igualando a cero esa derivada. Esos serán los candidatos relativos. Y luego también tendremos que evaluar la función en los extremos del propio intervalo. Es decir, tendremos que ver cuánto vale el coste cuando fabricamos un ciento de vehículos o 27 cientos de vehículos. Es decir, que aquí los extremos del intervalo también van a jugar un papel importante a la hora de calcular los extremos absolutos, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, que es lo que en este caso nos piden. Bueno, vamos con ello. Nos piden los extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado, lo que os comentaba. Para ello buscamos los extremos relativos si los hay y además tenemos que evaluar la función tanto en estos puntos como en los extremos.
Para hallar los extremos relativos, ya sabemos, resolvemos c' de x igual a 0 y lo que tenemos es, al derivar c' de x, pues c' de x nos sale menos 3x cuadrado más 90x menos 243, es derivar una función polinómica sencilla. Resolvemos esta ecuación igualada a 0 y tenemos como soluciones x igual a 3 y x igual a 27. Os dais cuenta que el 27 coincide con uno de los extremos del intervalo. Muy bien. Como ambos están dentro de los valores posibles de la x, los tenemos que considerar los dos. Si aquí nos hubiera salido x igual a 48, no lo hubiéramos considerado, puesto que el 48 no hubiera estado comprendido en el intervalo 0,27 o 1,27, perdón, que es el valor para el que nos sirve la x, el valor dominio de definición de la función para esos valores de x. Bueno, ¿cómo vamos a determinar si estos candidatos a extremos relativos son máximos o son mínimos? Pues voy a utilizar de nuevo el criterio de la segunda derivada. Calculo la segunda derivada ya veis que fácil es, menos 6x más 90, y estudio el valor en estos candidatos si es positivo o si es negativo. Sustituyo la segunda derivada en el 3 y veo que es positivo. Luego en x igual a 3 hay un mínimo relativo. Sustituyo la x por 27 y resulta que la derivada segunda es negativa. Luego en x igual a 27 hay un máximo relativo. En conclusión, que tengo que evaluar la función c de x en los puntos obtenidos, en 3 y en 27, y en los extremos del intervalo 1, 27. Perdonad que aquí he puesto 0, pero es 1. 1, 27. Uno de los extremos relativos coincide con el valor de uno de los extremos del intervalo, pero no tiene por qué, ¿verdad? Aquí me podría haber salido 26 y hubiera tenido que tener en consideración el 1, el 3, el 26 y el 27. En este caso, como 27 coincide con el extremo del intervalo, pues mejor, porque así solo voy a tener que evaluar en un punto en lugar de en dos. Bueno, vamos entonces con la cuestión. Los extremos del intervalo, el 1 y el 27, que además era un extremo relativo. Y el único extremo relativo que me ha salido que no coincidía con los otros es el 3. Sustituyo entonces, enterémonos bien, la función c en 1 y la función c en 1 sale 301. Cuando sustituís la x por 3, que es el otro candidato que veíamos que nos salía, vamos a ver, en 3 tenía un mínimo relativo, pues si yo sustituyo la función c en 3 sale 149. Y si sustituís el valor de c en 27, esto sale 7061. Recordad que la x estaba dado en cientos, esto significará que si yo hago 100 coches, si yo hago 300 coches o si fabricamos 2700 coches, y recordáis que el c de x estaba dado en cientos de miles. Luego serán 301.000, 149.000 o 7.061. Si le añadimos 3 ceros serán 7.061.000 euros. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el máximo y el mínimo absoluto? Pues voy a ver cuándo obtengo el mayor valor, que es aquí, y cuándo se consigue el menor valor, que son 149 miles de euros. ¿De acuerdo? Y ese valor lo consigo haciendo 300 o haciendo 2700, que es lo que aquí expreso. El coste mínimo se da fabricando 300 vehículos y ese coste es de 149.000 euros. Tenemos que responder así, no dejamos esto. Esta es la herramienta que nos proporciona responder como es debido al ejercicio. Luego el coste mínimo se da fabricando 300 vehículos y ese coste es de 149.000 euros. ¿Dónde tengo el mayor coste? Pues el mayor coste lo tenemos aquí, que es cuando fabricamos 27 cientos de vehículos. Multiplicamos 27 por 100, son 2.700 vehículos y ese coste máximo son 7.061 miles de euros. Multiplicamos por 1.000 y nos saldrán 7.061.000 euros. Bueno, espero que os sirva, que os hayáis enterado. Si tenéis alguna duda, pues me lo comentáis y tratamos de aclararlo. Un saludo, nos vemos en un próximo vídeo, ya sabéis, adiós.